Yo, vida ígnea de la sustancia de la divinidad, arrojo llamas sobre la belleza de los campos, y brillo en las aguas y resplandezco en el sol, en la luna y en las estrellas. Y con un viento de color broncíneo, despierto a la vida todas las cosas, desde la vida invisible que todo lo sostiene. Pues el aire vive en las viríditas y en las flores, las aguas fluyen como si tuvieran vida, el sol también en su luz vive, y cuando la luna ha llegado menguante, es encendida por la luz del sol como si nuevamente tuviera vida. Las estrellas también brillan en su luz como si tuvieran vida. De un extracto del libro de las obras divinas de Hildegarda de Bingen. Bienvenidos al Club Dalry. Hemos escuchado la voz de nuestro capitán Dalry leyendo. Nos ha amenazado de que no va a hablar mucho más aparte de la lectura, así que le aprovechamos con fruición. Bueno, sí puedo intervenir diciendo que te presentándote a ti, por lo menos, a Javier Rubio, que va a ser el conductor de este programa de hoy, porque es su tema, y es nuestro querido tomista de referencia, nuestro querido elfo en cuerpo de orco. Muy bien. Y luego tenemos también aquí a nuestro visitante de Alemania, el padre Ignacio Rubio, que se ha colado. Realmente él, a mí me da pena porque él es de una estatura que merece ser invitado principal, pero yo le comenté que íbamos a hablar de Santa Hildegarda de Bingen, que ese es nuestro tema de hoy, y se ha querido sumar. Así que bienvenido, padre Ignacio. Muchas gracias. Y tenemos sobre todo al que va a ser nuestro invitado principal, que es Miguel Escobar, que es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, hizo su tesis sobre San Máximo el Confesor, con lo cual tenemos otro podcast futuro ya pendiente. Y luego él es profesor de metafísica, filósofo, y es también especialista en Santa Hildegarda de Bingen, que es de la que vamos a hablar hoy. Pero yo quería presentar también a Miguel de otra manera, porque lo conocí yo en el Colegio Mayor Roncalli, en el curso de verano que organizaron este verano de pasado, y gracias a nuestras amigas de la cátedra de Laudato Si, y la verdad es que cuando vi el título de su ponencia, que era Imaginación y creatividad desde la filosofía, dije, hombre, pues interesante, pero genéricamente interesante. Y cuando me puse a escuchar yo a Miguel y empezó a hablar y empezó a contar cosas, yo dije, qué absoluta maravilla. Tiene que venir a nuestro podcast a hablarnos de mundos desencantados, de faunos, de Santa Hildegarda y de todo lo demás. Así que por fin hemos conseguido cuadrar las fechas y está aquí entre nosotros. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Javier, por la presentación y bueno, es un placer para mí estar aquí en el club Dalry. Pues sí. Además, me consta porque en esa conferencia citó a Chesterton. Entonces, Dalry es un personaje de la taberna errante de Chesterton. Errante, efectivamente. Así que es hermano espiritual de este podcast, sin ninguna duda. Sí. Bueno, pues el tema que nos ocupa hoy, queremos saber más sobre Santa Hildegarda, porque nos da la sensación, a los que estamos un poco metidos en el mundo de la filosofía o de la cultura académica en general, que es un personaje un poco aporreado hoy en día. Todo el mundo lleva la bandera de Santa Hildegarda, está un poco de moda por aquello de que es una de las primeras filósofas mujeres, la Edad Media, esa época oscura de opresión y demás. El siglo XII además, ¿no? Que es como el corazón de la Edad Media, el siglo del feudalismo, el siglo de Robin Hood y toda esta gente, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que aparezca esta mujer, especie de titán, ¿no? Entonces, claro, para los que conocemos, aunque eso sea tangencialmente la figura de Santa Hildegarda, nos da pena que se la utilice de esta manera, sobre todo porque yo creo, y después de haberte escuchado estoy convencido que tiene mucho más que aportar. Entonces no sé si nos podrías contar para empezar un poco sobre la vida de Santa Hildegarda y vamos desde ahí intentando ir desgranando temas, si te parece. Sí, perfecto, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, porque de hecho es muy habitual que la gente mencione a Hildegarda, ¿no? Todos mencionan a Hildegarda, pero nadie la lee. Esa es la realidad, ¿no? Y de hecho, pues queda muy, digamos, oculta su valor, queda muy oculto bajo ciertos usos, como dices, torticero, ¿no? De
del hecho de que Hildegarda en el siglo XII, como pensadora, escribiese libros, ¿no? Parece que tiene más valor el hecho de que es una mujer que el hecho de que haya escrito y lo que haya escrito, ¿no? Entonces, por eso la gente se queda con que es una mujer, pero se olvida de leer precisamente y por tanto dignificar lo que ha hecho, lo que tiene que legar Hildegarda de Bingen, ¿no? Se habla muchísimo, por ejemplo, de que Hildegarda habló sobre el orgasmo femenino, pero se quedan en eso, como si eso fuera el único hito, ¿no? de Hildegarda, como si no hubiera dicho nada más, como si, la única aproximación posible a Hildegarda fuese de una aproximación meramente erudita, que dice, mira, era casi tan inteligente como nosotros hoy, y además es una figura precursora del feminismo y tal, ¿no? Seguramente si leen a Hildegarda se asustarían un poco. Es verdad. Pues qué bien. Y Hildegarda nació en la Alemania, hemos dicho, del siglo XII, de familia noble, ¿no? Por Alemania, quiero decir. Cerca de Mainz, ¿no? Finales del siglo Sí, efectivamente. Pero vive vive durante el siglo XII. Sí. Justo cerca de, además de donde vives tú, Nacho, cerca de Frankfurt, porque nació cerca de Mainz. Cerca. O sea, relativamente cerca. Sí. En la ciudad de lo que es hoy en día la ciudad de Mainz, el entorno, ¿no? Cerca más o menos del Rin. De hecho, se la conoce como la Sibila del Rin. La Sibila del Rin es su título, claro. Sí. ¿Y cuándo, por qué ella entró en el convento o cómo fue un poco su...? Bueno, ella entra porque, era la más pequeña de la familia, tenía también pues cierta tendencia y la familia noble la dejó allí, ¿no? Y ella, hay que tener en cuenta cuál es el contexto del convento en el que ella va a estar, porque es Disibodenberg. Es un convento fundado por San Disibodo. Y San Disibodo es un santo irlandés. Entonces es una zona muy influida también por el catolicismo celta. Tiene muy presente ese catolicismo, ¿no? Ella entra en el convento y está bajo la tutela de Jutta von Sponheim. Cuando hablamos de que se la tergiversa, se convierte Hildegarda en una especie de mujer que, a pesar de todo, pues el patriarcado y tal, desarrolla su filosofía, su pensamiento y que es muy importante para el feminismo, hay que tener en cuenta que Hildegarda no es la única mujer que escribe en esa época, no es, de hecho, es la más destacada, pero está dentro, se inserta su pensamiento en el contexto de unas escuelas perfectamente definidas, son escuelas monásticas, en este caso femeninas, que son las magistrae. Es decir, había incluso el título de Magistra Sponsarum Christi. Entonces la maestra tenía también sus discípulas, sus alumnas, ¿no? Y seguían la regla benedictina, seguían un estilo de vida parecido no, el ora et labora, ¿no? Y en ese sentido se distanciaba mucho en cuanto a estilo de lo que estaba sucediendo en los burgos nacientes, en las escuelas catedralicias, donde lo que se desarrollaban eran las artes liberales, ¿no? Hildegarda va a desarrollar una visión negativa de las artes liberales y va a reivindicar otro modo de aproximación epistémica, digamos, a la realidad, ¿no? Luego, ella ha tenido visiones desde muy pequeña. Pero lo ocultaba, no quería, pues, no se avergonzaba de ello, no quería airearlo, ¿no? Pero al final, ya su madurez, en torno a los 40 años, ella dice, bueno, es el momento de decirlo, Dios quiere que yo revele estas visiones y tal. Pero fue acusada por los magistri, ¿no? Hay que entender ese contexto del siglo XII, ¿verdad? Por un lado, las escuelas monásticas, tanto las de hombres como las de mujeres, ¿no? Que eran normalmente antidialécticos. Piensa en Bernardo de Claraval, por ejemplo.
o Guillermo de Santiago. Conocido por Santa Hildegarda, dicho sea de paso, ¿no? Ahora te comento, sí, porque sí. tiene mucho que ver precisamente. Epistolar. Intercambio epistolar y que van a ser muy importantes, ¿no? Ella se oponía a lo que sucedía, los antidialécticos, ¿verdad? Se oponían a la nueva filosofía, la filosofía naciente de las escuelas catedralicias, a artes liberales, a la filosofía dialéctica, por ejemplo, un Pedro Abelardo, ¿no? Que es el típico. Sí. Y los magistri, estos maestros de las escuelas catedralicias, pues una serie de magistri la acusaron de brujería. ¿Quién fue el que defendió a capa y espada a Hildegarda de Bingen? Bernardo de Claraval. Qué maravilla. Bernardo de Claraval, entre arenga y arenga las cruzadas, decidió proteger y defender, pero vamos, hasta el punto de que decía todo cuanto dice Hildegarda viene de Dios. Viene directamente de Dios, ¿no? Qué maravilla. Sí, sabemos también que Santa Hildegarda tuvo, al menos yo esto es lo que sé, que tampoco sé mucho, pero que tuvo relación con reyes, con papas. Es un poco una figura como la de Santa Catalina en este sentido, porque además de esto sí me consta, escribió cartas con duras reprimendas al emperador Federico Barbarroja, ahí es nada, y fue una figura enseguida que se colocó en el panorama europeo y que inmediatamente fue relevante. Esto es incluso, sí que es algo sorprendente incluso dentro del contexto de la época. Sí. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que la historia al final lo escriben los vencedores, ¿no? Quienes ganan el debate entre antidialécticos y dialécticos son los dialécticos. Por tanto, uno se va, por ejemplo, a la filosofía medieval de Etienne Gilson, al que queremos muchísimo, pero no aparece. No se considera filosofía, no se considera algo que deba ser tenido en cuenta, y entonces aparece como que Hildegarda pues no era una figura tan relevante, pero no es así. En el siglo XII, Hildegarda de Bingen era una de las figuras más relevantes de la Iglesia. Probablemente Bernardo de Claraval y Hildegarda de Bingen sean las autoridades, ¿no? Las máximas autoridades. Incluso los magistri, muchas veces había muchos que le escribían pidiéndole consejo y tal, que no eran solamente... No solamente le acusaban de brujería, ¿no? Y llegó un momento en que dio homilías en la catedral de Colonia, por ejemplo. Es una mujer que tenía un impacto importante. Sí. Y esto es muy interesante lo que dices, porque nos habla ya de un momento de la historia donde hay una especie de encrucijada, ¿no? Normalmente ubicamos esto en la modernidad, como si Descartes y no sé, como mucho Fonseca y esta gente, los escolásticos españoles, fueran los que, cuando realmente esto está mucho antes, está ya aquí, incluso en el momento del nacimiento de las universidades, casi podemos decir que se juega la partida y se gana o se pierde, depende cómo lo queramos ver, ¿no? Y aquí hay como dos modelos en el fondo, ¿no? Una visión más racionalista del mundo, una visión más sapiencial del mundo. No sé si me estoy equivocando, pero es un poco la intuición que yo tengo sobre estos autores y sobre esta época. Tal cual. De hecho, bueno, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a la Radical Orthodoxy, dice que el inicio de la modernidad o la emergencia de la razón secular está en la univocidad del ser de Duns Scoto y tal, ¿no? Bueno, yo creo que antes de eso, incluso en el siglo XII, ya hay un momento clave, como dice, una encrucijada, un punto de inflexión. Que eso se ve también, por ejemplo, en el siglo XIV en el mundo ortodoxo, en Bizancio, ¿no? Hay una especie de debate muy similar al que se da en el mundo latino entre dialécticos y antidialécticos, se da también en el mundo bizantino, en el mundo ortodoxo. Pero, claro, Gregorio Palamas y Varlaán de Calabria, ¿quién gana? Gregorio Palamas. Es decir, en el mundo bizantino, en el mundo ortodoxo, el que gana, el que vence, es el antidialéctico. Uh-huh. Por tanto, ahí se van separando, ahí se ve claramente cuál es el punto de inflexión. Aquí ganan los dialécticos. Entonces, ¿qué sucede en el siglo XII? Siglo XII, ya siglo previos también está la sensación de que está cambiando algo. Emergen los burgos en torno al comercio. Vamos a construir catedrales, ¿no? Y surgen escuelas en torno a esas catedrales. Uh-huh. Normalmente son sacerdotes, ¿no?
y tienen como una especie de anhelo de novedad. Necesitan algo diferente que plasme precisamente esa sensación de que estamos cambiando. Hay un cambio de rumbo, ¿no? Y esa novedad va a llegar desde Toledo, principalmente, también desde Salerno. Pero tenemos la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Ahí se descubre la falsafa, se descubre Avicena y se descubre ese Aristóteles que va a ser el que va a vertebrar todo el modo de hacer las cosas, de hacer filosofía, ¿verdad? De las escuelas catedralicias y luego finalmente de las universidades, de la escolástica misma, ¿no? Entonces, un método más analítico. Decía Juan de Salisbury, litera solvecit, logica sola placet, ¿no? Solo complace la lógica, solo nos gusta la lógica y la literatura se pierde. Ahora nos gusta mucho Aristóteles, pero dejamos de lado a Cicerón, ¿no? Es decir, un cambio de rumbo que es precisamente el cambio entre la alta edad media y la baja edad media, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque para los que somos tomistas como yo, esto lo identificamos enseguida al comparar la obra de Tomás de Aquino con la de Santa Hildegarda. Que claro, tú coges la obra de Santa Hildegarda, el Escivias bueno, sus mismas cartas o su física. Claro, es que no tiene absolutamente nada que ver con la filosofía al modo tomista. Es algo completamente distinto desde mi punto de vista, absolutamente complementario. Pero claro, el que tuvo éxito o el que cuajó, por decirlo así, el método fue el escolástico, la intuición, por decirlo así, de estos grandes como Bernardo de Claraval o como demás, se quedó un poco en el ámbito de la teología mística, como propuestas de interés, pero sin que realmente los consideráramos como una forma interesante de ver el mundo, ¿no? Y yo creo que con eso se perdió también en parte una forma de ver la naturaleza. La forma de verla, de hecho, diría, ¿no? Entonces, para mí, Tomás de Aquino es increíble, ¿no? Es un genio, eso ahí no cabe duda, y es muy útil a pesar del método escolástico, ¿no? Cuidado con lo que dices, ¿eh? Pero bueno, incluso se considera, mucha gente que se acerca a Hildegarda, pero ¿esto qué es, no? Pero si te vas a la alta Edad Media, te das cuenta de que la gente no escribe como en la escolástica, o no es tan ordenada en ese sentido, o no distingue claramente ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo lo otro, sino que, digamos, hay una unidad orgánica en el que cuando estás haciendo filosofía también estás haciendo teología, cuando haces teología haces física, y no hay tampoco mucha diferencia. Y eso se ve en Hildegarda, a la que, por cierto, como a los filósofos antidialécticos en general, también se les suele tergiversar mucho o se les suele malentender. Hildegarda no es una irracionalista que se opone al racionalismo. Hildegarda decía, rationalitas viriditas es. Es decir, la racionalidad, la razón es viriditas, es vida, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de razón? ¿Qué tipo de racionalidad es esta? ¿Es una racionalidad analítica? La típica racionalidad que cultivaban en las escuelas catedralicias, en las de artes liberales, o es un tipo de racionalidad, como había dicho creo muy bien Javier, sapiencial, ¿no? Más cercano a la sapiencia. Por algo Benedicto XVI la declara también doctora de la Iglesia, ¿no? Justamente el Papa de la razón abierta. Eso es, exacto. Y por alguna razón será. Por alguna razón. Sí, efectivamente. Por alguna razón, León XIII propuso a Tomás de Aquino en la Eterni Patris, y por alguna razón, Benedicto XVI en 2012 proclama doctora de la Iglesia en la Hildegarda de Bingen, ¿no? Sí, y luego aparte está el tema de la mística, sobre todo de la mística alemana, que me da la sensación que es un fenómeno en sí mismo que no terminamos de saber cómo encajar muy bien. No solo pienso en Santa Hildegarda, que también, sino también en Meister Eckhart, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que está ahí y lo valoramos como si fuera una especie de excentricidad, ¿no? De una intelectual que pues qué bien. Porque claro, la mística que nosotros conocemos, la mística española o la mística italiana, es una mística bastante más formalizada, mucho más austera, mucho más, no sé. En cambio, la mística de Hildegarda no es tan sencilla de entender y no es tan sencilla de encajar en nuestros esquemas, ¿no? Y a lo mejor también eso ha sido un poco motivo de
de que al menos en España como que no hayamos terminado de saber muy bien cómo manejar a Santa Hildegarda como autora. Sí, bueno, yo creo que en general no se sabe muy bien cómo manejar a Hildegarda porque estamos acostumbrados a otro tipo de proceder filosófico y de pensamiento. Pero creo que tiene que ver con dos cosas también, ¿no? Esa mística, como decimos. Es una mística racional, perfectamente. Pero es una mística que se tiene que entender a partir de la visión y también, sobre todo, a partir del contexto en el que lo desarrolla, en el que lo escribe, ¿no? Esos libros. ¿Por qué? Porque ella estaba en el bosque. Es decir, no se puede separar la filosofía de Hildegarda de el contexto natural que la rodeaba, porque de hecho, por alguna razón, repito, ¿no? La viriditas es el concepto clave de la filosofía hildegardiana. Viriditas virides es el verde, ¿no? La verdedad. Eso es la cualidad, es el poder vital, ¿no? Es el poder verdeante, el espíritu verdeante, el poder vital. Es la presencia de Dios en el mundo. Y la presencia de Dios en el mundo, ella lo quiere llamar a partir del verde, ¿no? El verde que encuentra en el paisaje, en la naturaleza, esa exuberancia vital. Uh-huh. Y podemos encontrar aquí, no sé si es acertado esto, al menos las raíces de ese proceso de desencantamiento del mundo en el que estamos inmersos hoy en día, sí. Es adecuado. O sea, porque claro, tú lees a los padres de la Iglesia, es que yo me acuerdo hay padres de la Iglesia que hablan de faunos y que hablan de sí. San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo hablaba sobre sí. ¿Quién era? San Antonio, uno de estos padres del desierto. Sí. Y claro, es que veían el mundo de una forma completamente distinta. Diferente. O sea, un mundo en el que las hadas realmente existían, en el que, bueno, es que San Agustín incluso se toma muy en serio el tema de los dioses paganos, ¿no? Y los llama demonios. Sí. O sea, que es una forma de entender el mundo mucho más espiritual, mucho más elevada, mucho más verdadera en cierto modo, mucho más digna de ser cantada, ¿no? Mucho más encantada en ese sentido. Y yo me acuerdo de tu charla y tú comentabas, tú señalabas la figura de Escoto. Para mí Escoto es como el símbolo de muchas cosas que empiezan a suceder incluso un poquito antes, ¿no? Y que tiene que ver con un proceso este proceso del que tú hablabas de racionalización del mundo, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué sentido puede Santa Hildegarda o rescatar la figura de Santa Hildegarda, servirnos como punto de apoyo para reproponer un encantamiento del mundo? ¿Qué nos aporta Santa Hildegarda en este sentido? Pues precisamente si en el siglo XII emerge esa racionalidad liberal que va a vertebrar toda la filosofía moderna, la alternativa en ese momento era la filosofía, era la cosmovisión que plantea Hildegarda de Bingen, ¿no? A través de visiones como el huevo cósmico, por ejemplo, o la rueda del universo, de la Caritas Sapientia. ¿Qué nos aporta? Pues un modo de ver el mundo que, como bien dices, va más allá de la mera visibilidad, ¿no? de las cosas. Son cosmovisiones diferentes. Voy a comentar una cosa que se me viene. Cuando uno plantea un método de conocimiento, de ese método va a resultar un mundo, ¿no? El mundo que uno conoce a través del método. Pero para plantear un método, primero necesitas tener una metafísica, una concepción, digamos, preteórica, incluso, que legitime ese método. Por ejemplo, si planteamos un método analítico, ese método analítico está legitimado en la medida en que consideramos que el mundo es susceptible de ser analizado o de ser conocido a través de ese método analítico, ¿no? De alguna manera, esa aproximación más logicista, más analítica a la realidad que se cultiva en las artes liberales, en las escuelas catedralicias del siglo XII, ya está previendo el mundo que quieren ver, que van a ver, ¿no? No todos, evidentemente ahí hay mucha riqueza también, pero pensamos, por ejemplo, en un Berengario de Tours, que antes ya de Hildegarda pretendía racionalizar la Eucaristía, ¿no? Una cosa un poco grotesca. En cambio,
Hildegarda planteaba un modo diferente de aproximarse a la realidad, que se podría decir, que se podría llamar lectura en simplicidad, ¿no? Porque ella decía, scio in simplicitate ledere, sé leer en simplicidad, non in abscisione textus, no dividiendo el texto. Claro, ahí está haciendo alusión precisamente a esa división propia del análisis. Ella pretendía leer en simplicidad. ¿Por qué? Porque cuando lee en simplicidad, capta la vida. Cuando se analiza, se corre el riesgo de que la vida se nos esté escapando, ¿no? Que es lo que sucede, por ejemplo, con la distinción formal de Duns Scoto. Entonces, ¿qué nos plantea Hildegarda? Pues nos plantea un principio ontológico de la unidad orgánica de lo real, podríamos llamarlo así, frente al principio cartesiano de la divisibilidad infinita de la materia. Descartes no se caracterizaba por saber advertir el misterio que late en la creación o la vida misma que late en la creación, ¿no? Para Descartes el mundo era muy diferente a eso. En cambio, Hildegarda sí que ve, ¿no? Ve en simplicidad del mundo, sabe leerlo, lee la presencia de Dios en el mundo, ve la presencia del misterio en forma de vida, de exuberancia vital, ¿no? Y eso no es irracional. Eso es racional. Entonces es una razón que se acerca más a la viriditas de lo que se puede acercar a una razón más analítica. De hecho, fíjate, mientras te escucho hablar, me resuena mucho también la teología bonaventuriana, que es más sintética, no es tan analítica como el pensamiento, por ejemplo, de Tomás de Aquino, y que es mucho, en ese sentido, es mucho más de efectivamente afirmaciones simples, sintéticas, que de un pensamiento verdaderamente racional. Sí. O racional en sentido analítico, quiero decir. Y hay otra cosa que me suena mucho y le doy el paso a mi hermano Ignacio, que lleva 20 minutos levantando las cejas sin decir nada para que nos diga su opinión, porque hay una cosa que me ha encantado y es el tema de la pérdida del misterio. O sea, el decir, no estamos acostumbrados, no vivimos en un mundo acostumbrado a gestionar el misterio con mayúsculas, el misterio con minúsculas, todo lo entendemos como algo que se puede resolver, más como un problema, ¿no? Que diría Maritain, que como un misterio. Y damos muy poca cabida al misterio y damos muy poco valor al misterio en la propia vida. Y eso nos cierra la puerta, yo diría, al más del 90% de la experiencia real del mundo. Y me encanta también ver cómo estos autores de este siglo, especialmente Santi Hildegarda, pues ya hablaba de esto, ¿no? Y ya nos ofrecía una forma de entender el mundo en el que el misterio, constituía un punto fundamental, el misterio con mayúsculas, ¿no? Y claro, es que en el fondo esa es la realidad, esa es la forma más verdadera de vivir, esa es la forma más real de vivir, aunque a veces se nos escape precisamente porque no somos capaces de verla con ojos materiales, se necesita otra forma distinta de ver, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Nacho, porque es que te veo reaccionar y no intervenir y digo, vamos a dar la palabra para que nos cuente algo. Yo, es que si cada uno interviene cada vez que viene una idea, no lo dejamos hablar, que es lo más interesante escuchar a Miguel. Pero ahora que hablabas en este sentido de la visión del misterio y una visión más orgánica, ¿no? Sapiencial del mundo, yo pienso que qué interesante es esto y qué complementario, como tú decías, como bien decías antes, ¿no? Un tomismo, una metafísica tomista con esta visión de Santa Hildegarda. Yo creo que estas expresiones de Tengue son el ser como la presencia del presente. O sea, como no una visión analítica minuciosa, sino realmente esas, pues, cuando te escucho hablar de viriditas, pienso, es como una presencia realmente, ¿no? Como una sensación de completud, y no sé, yo estoy estudiando a Santo Tomás desde una perspectiva un poco peculiar, desde un tomismo alemán, yo veo mucho en estos tomistas alemanes pues toda esa analogía y esa atribución y proporcionalidad y proporción de Santo Tomás lo ven desde una forma muy orgánica. O sea, lo ven desde una forma muy,
vamos a decir, a la Santa Hildegarda, creo. Y me encanta, porque veo aquí como esto combina muy bien, ¿no? O sea, son como dos mundos que se encuentran. Hildegardizando a Tomás de Aquino. Sí, sí. Luego, Sí. yo recuerdo que tú hablabas, Miguel, de otro tema que a mí Sí. me encantó, que era el tema de la magia. Sí. Porque es que el tema de la magia es un tema curioso. Es un tema que a todos nos encanta siempre y cuando esté reservado al mundo de la fantasía, ¿no? Hay mundos absolutamente imaginarios. Y los católicos, incluso el tema de la magia, por lo general, como que le tenemos un poco de miedo. Porque Sí. interpretamos la magia, yo me acuerdo que tú hacías la distinción entre la magia como mecanismo o la magia como manipulación y la magia como paradigma. Eso es. Y yo recuerdo que tú mencionabas el tema de la magia en relación con Santa Hildegarda. No sé si estoy acordándome bien. A lo mejor no. Sí, sin duda. De hecho, traigo aquí un libro de poemas de Green Man, el Green Man, ¿no? De David Russell Mosley, un poeta católico americano, que tiene algunos poemas sobre Hildegarda, y hay un poema que se llama St. Hildegard the Hedge Witch, la bruja del seto, ¿no? Entonces, claro, antes, cuando le está introduciendo el poema, dice, yo sé que llamar bruja a una santa va a escandalizar a mucha gente, ¿no? Pero es que depende mucho del concepto que estemos manejando de magia, ¿no? Por ejemplo, podemos, si nos vamos a la obra de Hildegarda, ella se opone fieramente a la magia, pero porque está entendiendo que la magia es un tipo de operación que involucra demonios y que no tiene una intención, digamos, éticamente irreprochable, ¿no? Entonces, ella se opone a la magia y ella dice que la magia tiene que ver con los demonios, ¿no? Pero claro, uno se va, por ejemplo, a la física de Hildegarda, se va a la parte en la que habla del ciprés y te dice, bueno, aparte de algunas cosas que tiene que ver con dolencias físicas y tal, el segundo párrafo sobre el ciprés te dice que para la gente que está bajo la influencia de la magia o de los demonios, se puede hacer una cosa. Entonces dice, mira, tienes que ir a un ciprés, que el ciprés significa secreto de Dios. Tienes que coger una madera, una tabla de madera del centro del tronco del ciprés. Tienes que perforarlo, hacerle un agujero. Vale. Entonces tienes que conseguir agua de manantial, que tienes que llevar en una vasija de barro. Entonces colocas el agua en una vasija de barro, debajo, pones la tabla, debajo otra vasija de barro, y entonces tienes que verter el agua de manantial para que caiga en la otra vasija a través del orificio que le hemos hecho, ¿no? Del agujero que le hemos hecho a la tabla del ciprés, mientras que estás repitiendo una serie de palabras en la que estás invocando a Dios para la curación de esta persona, ¿no? Eso lo tiene que hacer, creo, durante unos 9 días, mientras que está en ayuno. Lo único que tiene que tomar es ese agua, ¿no? Y entonces, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios que ese hombre sane, pues sanará. Entonces, creo que, vale, podemos decir, Hildegarda se opone a la magia. Pero la cosa no es oponerse o no oponerse a la magia, sino qué estamos afirmando cuando nos oponemos a la magia. En nuestro mundo, normalmente, cuando nos oponemos a la magia, y también eso dentro del mundo de los católicos, ¿verdad? Nos oponemos a la magia, pero lo que estamos es confirmando el paradigma secular dominante. Vale. Entonces, Hildegarda no confirma ese paradigma secular dominante precisamente cuando se opone a la magia. Nuestro concepto de magia es un concepto de magia como paradigma, es decir, todo lo que no pasa por el filtro de lo secular lo vamos a llamar magia. Con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando criticamos o rechazamos la magia o nos reímos de ella, porque por la misma razón por la que nos reímos de la magia, un secular se puede reír de la Eucaristía, ¿no? Sí, en el fondo está. A mí me hace mucha gracia porque a mí me recuerda mucho cómo Tolkien entiende la magia en El Señor de los Anillos. Y están las dos formas de entender la magia, ¿no? La magia como manipulación de la realidad, como una especie de forzar la realidad a que cumpla aquello
mi designio tiránico, por decirlo así, que esto tiene mucho que ver con una relación positivista con el mundo, tiene mucho que ver con una relación mecanicista con el mundo, incluso, ¿no? Es decir, comprender los engranajes del mundo para poder manipularlos a nuestro antojo, entender la magia en esas categorías, en el fondo es caer en la misma tentación de la modernidad. Y sin embargo, Tolkien lo que propone, la magia de los elfos, es una cosa completamente distinta, ¿no? Eso es. Y que no es menos real, ¿no? Y esa es la magia de los elfos, pues tiene que ver con, por ejemplo, el lembas y el mirúor, ¿no? Un pan que es capaz de tomándote una oblea, fortalecerte durante muchos días de camino. O que tiene que ver con el comprender la naturaleza, ¿no? Lo que le dice Galadriel a los hobbits cuando llegan a Lothlórien, ¿no? Es decir, esto es cuando les lleva ante la fuente donde Frodo va a ver, ¿no? Les dice, esto es la magia de los elfos, ¿no? Que no es tanto manipular la realidad, sino tratar de comprenderla y tratar de quererla y tratar de amarla y tratar de encontrar lo que en ella hay de bueno, de bello y de verdadero. Exacto. Pero claro, aquí el católico lo que tiene que evitar siempre cuando se acerca a Galadriel es decir lo que decía Gimli. Ojo que esto es una poderosa hechicera, ¿no? Es decir, podríamos llamarlo magia o no. Pero lo que está claro es que secular no es, ¿no? Aquí no hay nada secular con Galadriel, no hay nada secular con Hildegarda, ¿no? Y esa es una de las cosas que Hildegarda hace que sean incómodas, ¿no? Cuando estás leyendo Hildegarda, de repente dices, esto no casa con el pensamiento moderno, esto no casa con lo que dice la ciencia moderna. A mí me parece muy interesante porque llevándolos a los tiempos actuales, al final estamos en el paradigma de Descartes, estamos en el universo como mecanismo, ¿no? Creo que es Marion, que tiene un librito que se llama La ontología gris de Descartes, ¿no? Hablando un poco del cambio de paradigma que supone esta imposición racionalista de ver al mundo. Pero al mismo tiempo yo noto, o sea, no sé cómo lo veis vosotros, pero que actualmente hay como una nostalgia de otra cosa. Y la gente está empezando a abrazar árboles y cosas por el estilo, porque de repente se siente tal desconexión con la naturaleza, con la realidad, tal virtualización de sí mismo, que está desarraigado y lo que entonces, claro, se acerca a Oriente, a filosofías orientales y tal. Y cuando tenemos también en nuestra tradición, pues, ¿no? Entonces a mí me gustaría, no sé, ¿qué dirías tú que son las claves de lectura del mundo que ofrece Hildegarda, algunas de ellas, ¿no? Que nos puede ayudar también a vivir más arraigados no sé, o a entender bien nuestra relación con la creación. Vale. Sí. Bueno, yo cuando hablo de racionalidad liberal, es un tipo de racionalidad, yo creo que caída, es una racionalidad caída. Cuando hablamos incluso de racionalismo, estamos hablando de una visión racionalista como si lo contrario, una visión racionalista fuese una visión sin razón, ¿no? Pero en este caso, la visión racionalista es una visión a través de una razón caída, ¿no? No es una razón plena, no es una racionalidad elevada, digamos, ¿no? Estamos viéndolo a través de lo que Hildegarda llamaría los mortales oculi en lugar de los viventis oculi, ¿no? Entonces, me parece que Hildegarda se opone de una manera más o menos consciente. Yo creo que Hildegarda va intuyendo hacia dónde van las cosas. Va viéndolo. Desde el siglo XII está previendo a Descartes, digámoslo así, ¿no? Y está previendo el siglo XX. Está previendo también el siglo XXI, ¿no? Entonces, Hildegarda se opone a las artes liberales, porque las artes liberales tienen esa racionalidad, de ahí ya hablo yo de razón liberal, que es una racionalidad que considera, a partir de Aristóteles, que lo propio o lo más propio del ser humano, ¿no? Es la actividad intelectiva, con lo cual no te desarrollas suficientemente como humano, sino estás desarrollando la actividad intelectiva y una actividad meramente manual o corporal es algo que obstaculiza tu desarrollo como humano, ¿no? Hannah Arendt, por ejemplo, hablaba de el animal laborans, el hombre que labra, el hombre que trabaja la tierra, que trabaja con las manos también, y que ni siquiera da forma a la naturaleza, sino que trabaja con la naturaleza, ya no es homo laborans, es animal laborans, ¿no? Hildegarda se opone fieramente a esto. ¿Por qué? Porque ella ve que hay una disonancia entre las artes liberales y l'hora et labora. Ella trabaja la tierra, está cerca de la tierra, ¿no? Y yo creo que eso es clave.
ella está en consonancia con los ritmos cósmicos porque ella está cerca de la Tierra y está trabajando la Tierra. Ella vive en ese contexto, no se sale hacia ese contexto más abstracto que es la ciudad, ni hacia un trabajo meramente intelectual, ¿no? Ujú. Sí, yo mientras te escuchaba, yo creo que, fíjate, a mí me ha pasado, de hecho, leyendo a Aristóteles, porque, claro, si uno lee a Aristóteles desde la óptica de la modernidad, pues está muy claro lo que propone Aristóteles y además coincide mucho. Hay intuiciones que prácticamente podemos decir que son del siglo XX o que son incluso actuales, ¿no? Y que podrían servir perfectamente para proponer un coaching personal o para proponer... Y sin embargo, si lees a Aristóteles desde los ojos de la Edad Media o desde los ojos de un medieval, yo creo que la cosa cambia, ¿eh? Porque fíjate que yo me he descubierto a mí mismo leyendo el libro 10º de la Ética Nicómaco y viendo cómo Aristóteles habla de en qué consiste la felicidad para el ser humano como la actividad de una razón contemplativa que se acerca más, lo que dice Aristóteles se acerca más aún cuando alcanzas la contemplación de Dios y vuelves tu mirada sobre el mundo, descubres que el mundo es de otra manera y que tu relación con el mundo cambia y que hay más mundo. Tienen que ver más con eso, la propuesta de Aristóteles, y por lo tanto, desde mi punto de vista, con una cierta mirada sapiencial, que con un racionalismo. Y a mí me da la sensación de que el problema no es tanto Aristóteles o Platón, además que estos pobrecillos escribían lo que podían y bastante hicieron, sino el cómo nosotros hemos maltratado a todos estos autores y cómo nosotros forzamos de manera completamente automática y natural una interpretación moderna, Sí. mecanicista, racionalista. Pero incluso que yo he escuchado profesores defender que Aristóteles abandona la metafísica para dedicarse al estudio de los animales, por ejemplo, pero por un rechazo a la metafísica, y ¿no? Y entonces se puede entender. Estamos heidegardizando en vez de Santo Tomás ahora Aristóteles. Aristóteles, sí. Pero es que me parece que tiene más verdad, sí, o puede tener más verdad. O sea, es que a mí lo que dice Miguel sobre Santa Hildegarda y sobre su forma de ver el mundo, a mí me resuena muchísimo. Y yo creo que hay otro tema aquí que a mí de verdad me hace a veces querer llorar, ¿eh? Y es cómo nosotros hemos perdido la capacidad para leer el símbolo. Que nos llamamos una sociedad de la imagen y realmente somos una sociedad que consume imágenes, pero que las consume de una manera completamente irracional y completamente emocional, es decir, sin ninguna capacidad de interpretación verdadera de las cosas. Se consume, sí. Y nos ponemos delante de un pórtico de una catedral y no entendemos nada. En cambio, un coetáneo de Santa Hildegarda se pondría delante del pórtico de la catedral de Santiago o de la que fuera y sería de la de Mainz seguramente, sería capaz de leer el mundo entero en ese pórtico. Ellos sí que podían ver y podían ver de verdad, ¿no? Sí. Había, el famoso filósofo coreano-alemán Han Byung-chul, ¿no? O Byung-chul Han, escribió el libro de la desaparición de los rituales y precisamente diagnosticó la sociedad actual diciendo que lo que se sufría era una carestía de lo simbólico y que esa carestía de lo simbólico precisamente llevaba a una dispersión de nuestra percepción del tiempo, ¿no? El tiempo deja de ser un tiempo marcado o hecho habitable a través del ritual y a través de los ritmos cósmicos que al final están en consonancia con los ritmos litúrgicos, ¿no? Totalmente. También hay una cosa que habías comentado, ¿no? Lo de Aristóteles. Yo sí creo que en Aristóteles hay algo que está fácil de distorsionar, ¿no? Sí. Pero una cosa es esa y otra cosa es que no hayamos convertido a estos autores en uno di noi, ¿no? Cada uno de ellos es uno de nosotros, le ponemos pantalón vaquero a Aristóteles y ya está, y ya es Kant, ¿no? Kant tampoco llevaba pantalón vaquero, pero entienden. Sí. Es en este caso el Aristóteles que llega a Hildegarda, que Hildegarda abomina de Aristóteles, ¿no?
es el Aristóteles que llega a través de las traducciones de la falsafa, ¿no? Es el Aristóteles que llega desde la falsafa. Es el Aristóteles que llega junto a Avicena. Sí, además, donde hay una ruptura ya muy presente en la filosofía islámica frente a una división de la verdad, una división de lo que ofrece la fe. Interesantísimo. Sí. O sea, esto es un tema. Fijaos cómo Tomás de Aquino no se fiaba de las traducciones. Le pidió a un compañero suyo, Guillermo de Moerbeque, que le tradujera Aristóteles literalmente desde el griego, desde los escritos que llegaban de Bizancio de Aristóteles en griego, porque no se fiaba de las traducciones que llegaban por el filtro del Islam, ¿no? O sea, es que ahí hay un tema más... Sí. Hildegarda sí que se oponía, es como, yo no quiero leer a Aristóteles, ¿no? Es un autor que es peligroso de por sí, ¿no? Pero ella sí que conocía los métodos analíticos. Ella, aunque se llama a sí misma magistra necia indocta de philosophies, es decir, una maestra que no sabe, necia, y sin formación en filosofía. Ella lo que está diciendo, yo no tengo la formación que tienen estos, pero realmente sí que sabía lo que hacían, porque cuando daba algunas, digamos, conferencias, algún discurso delante de los magistri, porque era así, le tenía que dar un sermón a los magistri, ¿no? Ella algunas veces incluso utilizaba las formas de los magistri, porque ella sabía. Lo que pasa es que conscientemente los rechazaba, ¿no? De hecho, hay un magíster que le escribió una carta a Hildegarda pidiéndole consejo, y ella le dijo en algún momento, guárdate, protégete de los argumenta huius seculi, los argumentos de este mundo, no vaya a ser que te abandone el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué veía ella con Aristóteles? Pues Aristóteles es el que está desviando. Al menos este Aristóteles que llega es un Aristóteles que puede desviar. A lo mejor lo puedes utilizar bien, no se sabe. No sé, probablemente sí. Pero puede desviar. Y la prueba es que desvió, ¿no? Sí, el hecho es que sí, ¿no? Y de nuevo, otra intuición común con esa Buenaventura que les advertía a sus discípulos, ojo con Aristóteles y ojo con los aristotélicos. Sí, pero Buenaventura, curiosamente, cuando decía eso, no estaba operando, aunque él se arrogase la autoridad de San Agustín, ¿no? En esa época, Buenaventura no está claro que estuviese operando sobre un marco agustiniano, un marco teológico agustiniano. Claro. Él operaba precisamente sobre Avicena. Sí. Sobre Ricardo de San Víctor y Ricardo de San Víctor sobre Avicena, con lo cual, bueno, ya ahí hay una... y hay también intuiciones aristotélicas explícitas en San Buenaventura, pero que él advierte del peligro. Es que esto es lo grande, ¿no? Que tú dices que hay una sintonía también entre grandes santos, grandes cabezas, grandes que dicen, ojo, que aquí esto no es tan fácil, ¿no? Y aquí estamos con mucha gracia cogiendo a Aristóteles, ¿no? Que sería como el Nietzsche de aquella época y que a lo mejor esto es más complicado de lo que parece y se requiere de pues eso, de una preparación, o se requiere de una óptica distinta, ¿no? Pero bueno, que sí, que Santa Hildegarda me parece que yo coincido plenamente con ella en esta intuición fundamental, ¿no? O más bien en esta forma de entender el mundo no como algo que nosotros podamos manosear y comprender como si estuviera bajo nuestro dominio, ¿no? Sino como algo por descubrir, y que la filosofía aristotélica parece dirigirse más hacia, luego mucho más, de una forma mucho más clara, todo el positivismo, el empirismo que nace de ese racionalismo liberal del que tú hablas. Que se basan en la noción de que efectivamente nuestra cabeza es capaz de abarcar perfectamente. Hay un autor actual, sigue vivo, que se parece mucho más a Hildegarda, sobre todo en cómo sabe vislumbrar esa racionalidad liberal que Aristóteles, ¿no? Hay que tener en cuenta que Hildegarda, es decir, ahora lo comento, pero Hildegarda es del siglo XII. Y entonces Hildegarda reacciona contra lo que está sucediendo en el siglo XII, con lo que ella está viendo, por lo que ella está intuyendo también que va a suceder. Entonces ella ve el peligro en Aristóteles, ve el peligro en todas estas obras que van llegando desde la Escuela de Traductores de Toledo, también desde la Escuela Salernitana de Medicina. Precisamente
también porque está alimentando un modo de aproximación a lo real, un modo de hacer filosofía que ella considera que es del todo erróneo, ¿no? Claro, he dicho ese autor actual, Wendell Berry. Ajá. Wendell Berry escribe al principio lo de la geobiografía, creo que era, en el libro que está traducido aquí en Nuevo Inicio en español, El arte de cuidar la casa común. Creo, al principio está una geobiografía, creo que se llamaba. Y ahí creo que es muy lúcido Wendell Berry y está siendo realmente muy hildegardiano al plantear dos modos de entender el mundo y de actuar, de estar en el mundo, ¿no? Que sería un modo más liberal, que sería el de la carretera, frente a un modo más de la tierra, que sería el del sendero, ¿no? El sendero no lo hace la persona solamente con su voluntad y con un proyecto, sino que va haciéndolo tanto. Es como una relación, el sendero se hace a través de una relación entre el hombre y la tierra. Claro. En el caso de la carretera, el hombre abstractamente proyecta sobre un plano y luego se tiene que poner la carretera, aunque, como ha sucedido en Irlanda, para ello haya que cortar un árbol de hadas, ¿no? Que ya eso ha llegado a suceder este verano. Qué fuerte. Yo quería, o sea, es que nos acaba el tiempo y me parece que estamos aquí rondando la epistemología, me parece muy interesante, pero no hemos hablado ni de la faceta mística de Hildegarda, no hemos hablado tampoco de su composición musical, porque yo la conozco por la música, porque la escucho de vez en cuando música compuesta por ella, y entonces nada, te quería preguntar un poco por estas dos cuestiones, Miguel. Bueno, Hildegarda tiene una obra digamos poco sistemática. Entonces es complicado. Cuando uno se acerca a la obra no se va a encontrar un tratado. Se va a encontrar con una trilogía visionaria, que son, pues, Lescivias es el primero, en el que parece que está un poquito más encorsetado, tiene que defenderse un poquito más, tiene que defender un poco más su ortodoxia. Luego tienes el libro de los méritos de la vida, el Liber Vitae Meritorum, y luego el libro de las operaciones divinas o de las obras divinas que tenemos en Herder, ¿no? Publicado. ¿Herder o en Herder? En Herder, en Trota estaba Trota. el otro, sí. El Escivias estaba en Trota. Pero las obras de Hildegarda plantean una visión con una fuerza brutal, ¿no? Ahora podemos hablar incluso de alguna que tiene que ver con la mística. Claro, es una mística visionaria, pero también es una mística de ver el mundo, no solamente de una visión abstracta que no tiene que ver con el mundo, ¿no? Pero luego cuando uno lo va leyendo dice, bueno, aquí se pone muy pedagógica, ¿no? Yeah. Tengo que intentar explicar esto y ahora esto otro. ¿Y por qué? Pues porque esto y bueno. ¿Y qué es esto? Esto es tal, ¿no? Y es muy pedagógica. Es en ese sentido, si alguien lo que va buscando es una poesía y una elegancia maravillosa, pues evidentemente en Hildegarda lo vas a encontrar de vez en cuando. Pero puedes encontrar más en las beguinas. Pero Hildegarda no tenía la intención de ser muy poética a la hora de escribir, era muy pedagógica, algunas veces excesivamente, ¿no? Pedagógica. Entonces uno la va leyendo y dice, bueno, ¿dónde puedo encontrar un mayor desarrollo de esta intuición que veo aquí? Pues a lo mejor lo encontramos en sus poemas, en sus himnos, ¿no? Y entonces tienes las sinfonías celestes, donde podemos encontrar el de la virtud de la sabiduría que tengo por aquí, ¿no? O Virtus Sapientiae, o podemos encontrar los poemas a la Virgen, o Viridísima Virga, o Virga Diadema, poemas o himnos a Santa Úrsula, la Iglesia, la Trinidad, ¿no? Y son himnos que además tienen una intuición. Aparte de escucharlo, ¿no? Que escuchándolo ya uno tiene ahí, entra de lleno en la Edad Media, ¿no? Hay una intuición sofiánica muy, muy fuerte, ¿no? Que precisamente te hace adentrarte en esa mística. Y luego no solamente están lo que escribe y los poemas, ¿no? Sino que cuando escribe a partir de visiones, y las imágenes son brutales.
había un profesor mío que decía, podríamos hablar de una metafísica cromática. No sé si me gusta, yo creo que no, pero eso explica la fuerza, ¿no? de la composición también de esas visiones, de esas imágenes. Hay una, por ejemplo, por aquí, que se llama, es la del Liber Divinorum Operum, una de las primeras, a ver si lo encuentro, que es esta de aquí. Bueno, es la visión, la primera visión de la primera parte del Liber Divinorum Operum, del libro de las obras divinas, en la que podemos ver a un hombre, una figura, mejor dicho, una figura con dos cabezas, una barbada y más pálida, masculina, y otra sin barba y digamos más femenina y roja, ígnea, con alas, ¿no? Y esa roja va a tener en la siguiente visión el mundo en su seno. La contiene en su seno, pero además es que los soplos de esa figura sapiencial, esa figura que es en este caso la Caritas, esos soplos atraviesan todo el orbe, ¿no? Y en el centro está el hombre. El hombre como el que recibe todas esas fuerzas cósmicas, ¿no? Como tanto de todos los elementos del mundo como de la propia divinidad, que en este caso sería la Caritas, como una visión de la divinidad más cercana al mundo que la trascendente, ¿no? Sería como una divinidad inmanente en el mundo, presente en el mundo, como digamos la madre puede estar presente en el bebé que tiene en su seno, ¿no? Yo me acuerdo, ya terminamos, pero una última cosa, porque es que esto me acuerdo que lo dejaste en el tintero en la charla que diste y me picó la curiosidad. Tú nos dijiste que hacía una reflexión, el contexto del mundo encantado y del el reencantar el mundo, que Hildegard hacía una reflexión sobre las piedras preciosas, ¿puede ser? Sí. No sé si podemos aprovechar este momento para que me aclares el tema. Claro que sí. No, al principio, bueno, hay que decir una cosa respecto a la física y a lo que escribe en el lapidarium, en el bestiarium, todo este tema que, digamos, es más científico. Se dice que Hildegarda había recibido esa sabiduría, la sabiduría de las visiones, ¿verdad?, de la trilogía visionaria, a partir de visiones y directamente de la voz del cielo. Pero se deja de lado, no sé por qué, la parte natural, digamos, de Hildegarda. La parte natural, dice Hildegarda, también procede de la enseñanza de la voz del cielo, ¿no? Es decir, que en principio no habría por qué desecharlo. Cuando habla de las piedras preciosas en el lapidarium, uno se puede esperar que tiene que ver con la experiencia, el ensayo y error y cosas, digamos, más naturales, más científicas, pero no, ella parte del hecho de que considera que que el ropaje con el que Dios creó a Lucifer, ese ropaje lo perdió cuando cayó Lucifer, ¿no? Y una vez que cae Lucifer, el ropaje cae en el mundo, que es un ropaje divino, y cae en forma de piedras preciosas. Por eso, las piedras preciosas rechazan, repelen al diablo, ¿no? Y todo lo que son los demonios, pues van a sentirse rechazados por las piedras preciosas. Eso explica, digamos, el uso que hace Hildegarda de todas estas piedras para, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con echar a demonios, exorcismos incluso se podría decir, ¿no? Qué maravilla. Pero bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo porque ya parece que no, pero llevamos una hora hablando. Entonces vamos a pasar a la última parte de nuestros podcasts, que siempre es recomendar algo. Entonces siempre dejamos que sea nuestro invitado el primero en recomendar, por si acaso después los demás pisamos. Y no sé si nos querías recomendar algo o... Sí, bueno, como había dicho antes Santiago, escuchar Hildegarda, el Ordo Virtutum me parece impresionante, ¿no? Entonces, el Ordo Virtutum, y también hay un himno que se llama O Virtus Sapientie y que se puede escuchar, es una maravilla. Luego de obra de Hildegarda, ya digo, es complicado leerlo, ¿no? Leerla, pero
¿Algún autor que haya hablado sobre su pensamiento que pueda ser una referencia no ideológica? Bueno, no ideológica. Bueno, Barbara Newman. Barbara Newman me parece muy buena. Tiene un libro que se llama Sister of Wisdom, de Feminine Theology, ¿no? Theology of the Feminine, of Sam Hildegard of Bingen, creo que se llamaba. Una cosa así, nunca me acuerdo bien de los títulos de los libros. Y luego, bueno, yo también he escrito algo sobre Hildegard, ¿no? Entonces, por ahí, si me buscáis me pueden encontrar algunas, yo qué sé. Lecturas obligadas. Bueno, obligadas no, pero recomendadas después de Barbara Newman, sí, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y algo más que se te ocurra? Bueno, habíamos hablado de este libro de David Russell Mosley, de Green Man. Pues lo recomiendo. Un libro de poemas, está en inglés, pero es bonito. Habla también, hay un poema sobre Hildegard. Yo también pondré Wendelberry, ¿no? Que yo supongo el arte de cuidar la casa común. Ese es el que he citado. Yo creo que incluso me gusta más que La vida es un milagro. Me parece que profundiza más en la cuestión de la razón liberal. Muy bien, muy bien. El representante del clero, no sé si nos quiere recomendar algo aparte de las galletas. En Alemania hay unas galletas que se llaman de Santa Hildegarda. De Santa Hildegarda, ¿no? De hecho, tengo que decir, también es una de las cosas que me dio risa desde el principio cuando decías que Santa Hildegarda no es conocida. En Alemania, de hecho, sí, pero y poner aquí un poquito de sal a la cosa, por sus libros de recetas. Claro. Entonces, la Alemania popular sí habla de Santa Hildegarda, pero no por todo lo bonito que hemos escuchado ahora, que me ilumina un montón, sino porque todas las abuelas alemanas son fan de Santa Hildegarda por sus recetas y todos los nietos la odian, ¿no? Obviamente. Primum vivere deinde filosofari. Exacto. Pero bueno, yo también me asumo a lo que ha dicho de la música. Yo también la he descubierto hace poco y realmente me encanta. Y por lo demás, yo lo que tengo en mi recuerdo es, y no sé si me equivoco, pero todo lo que ha comentado el Papa Benedicto o Joseph Ratzinger sobre Santa Hildegarda vale la pena. O sea, a mí el gusto por ella o el interesarme por ella me vino por Benedicto XVI. Qué bien. Santi, ¿tú quieres recomendar algo? No, pues iba a recomendar también música, pero ya se ha dicho, así que nada, yo no tengo el Spotify, que he visto que tiene como 300.000 oyentes mensuales, o sea que... Sí, está de moda otra vez. Sí. Yo voy a hacer una recomendación completamente divergente, pero es que me parece que hay intuiciones comunes muy potentes. Como sea Tolkien. Efectivamente. Bueno, voy a citar voy a recomendar el Árbol y hoja de Tolkien, que está compuesto por el cuento de la hoja de Nigel, no sé, está el herrero de Button Mayor también, y luego está el poema de estaba el poema de eso en los mitos, ¿no? El Mitopoía estaba en Árbol y hoja, no sé. Bueno, es una colección que es como hildegardiana 100%, es como la transformación de lo que nos ha contado Miguel en formato de cuentos, así que también lo recomiendo muchísimo, por supuesto. Y en general nos recomiendo a nosotros que volvamos a invitar a Miguel para que nos hable de San Máximo el Confesor. Totalmente. Si él quiere, por supuesto, y si está disponible más adelante, porque tiene muchas obligaciones y una vida tareada. Pero de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer y hemos aprendido todos un montón. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.